vamos a trabajar con algo sobre funciones, que es en la programación de matemática, de las cosas más importantes. Bien, entonces la forma en que vamos a aplicar aquí una función va a ser de la siguiente: f arroba de x. Bueno, permítame, estuve haciendo algunos ejercicios, entonces déjenme borrar la f para que se precie. Ahí está. Entonces, f arroba de x nos va a representar f de x, es decir, f aplicada a x. Estas cosas son similares. Entonces, con esta notación, nosotros podemos hacer composición de funciones, o por ejemplo, esta f arroba g arroba x. Entonces tengo la composición f g de x, o a la inversa, g composición f. Entonces, este simbolito arroba nos va a representar la aplicación de una función a cierto objeto. Y puedo aplicarla tantas veces quiera yo y hacer composiciones de n funciones sin ningún problema. Por ejemplo, puedo tener f composición g, composición h, composición y evaluado en x todo. Entonces vamos a cargar una imagen, la de siempre. Entonces, según esta notación, pues puedo aplicarle a esta imagen dos funciones de la siguiente forma: color relativo, perdón, la notación sería arroba h t arroba y la imagen.
Vamos a ver si no lo hace. Y aquí está. Entonces, esto equivale a hacer el de la imagen. A esto, aplicarle el negativo. ¿Sale? Nada más que en una notación diferente. Otra notación que también maneja matemática para las funciones es la siguiente. X, diagonal, diagonal, F. Y esto es F de X. Entonces, si tengo yo una operación, no sé, un medio más 3/7, el resultado nos da 13/14. Y si yo quisiera obtener esto en número con decimales, entonces puedo poner, como lo comentábamos al inicio del curso, puedo poner diagonal, diagonal n, que obedece precisamente a esta notación que tiene matemática. X, diagonal, diagonal f, nos representa f de x, o sea, f aplicada a x. Entonces esta n, que también es una función en matemática, que de hecho podemos aplicarla como n, como una función con sus corchetes para los argumentos. Ponemos el número que queremos convertir o la operación que queremos que nos regrese forma numérica y obtenemos el valor. Entonces acá, diagonal, diagonal n es exactamente lo mismo que esta expresión. Por eso funciona. Entonces tengo la expresión o la operación, le puedo aplicar al final diagonal, diagonal n para que me haga el formato numérico, o puedo usar esta forma donde n la aplico a toda la expresión para convertirla a número. Entonces esa es otra forma de aplicar las funciones. Vamos a ver si aquí podemos hacer composición. Podemos poner x, diagonal f, diagonal g, y sí, también nos hace composiciones esta notación. Entonces, una forma equivalente de hacer esto
con esta notación, pues sería a la inversa. Este sería el inicio, la imagen, luego diagonal, diagonal. Enseguida la función, la primera función que se aplicaría, que sería esta, detect, luego diagonal, diagonal, y la función que aplicaría después. Y ahí está. Tenemos el mismo resultado. ¿Qué pasa si yo necesito, bueno, primero con la otra notación? Aquí yo aplico un elemento, una función, perdón, a un solo elemento, pero ¿qué pasa si quiero aplicar esa función a una lista de elementos? Entonces, para eso tengo que indicarle también a Wolfram que lo haga de la siguiente manera. Les voy a decir que voy a poner una diagonal para indicar eso. Y el argumento de enseguida de esta expresión, pues tendrá que ser una lista donde a cada elemento se le aplicará la función. Entonces, con una diagonal antes de la arroba, estoy indicando que esta función se va a aplicar a cada uno de los elementos de la lista, como lo tenemos aquí. Para ver un poquito la diferencia de cómo se aplica esto, vamos a hacer lo siguiente. La función primer coloca un cuadro que contiene al elemento al cual se lo aplico. Entonces, si yo hago primer arroba, primer arroba y una lista de elementos, es diferente a hacer primer diagonal arroba una lista de elementos. Aquí, con el arroba, pues toma la lista como un solo elemento al cual se le aplica la función, y con la diagonal toma cada uno de los elementos de la lista y a cada uno le aplica la función. Entonces, ahí se ve la diferencia de cómo opera arroba y diagonal arroba. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente,
Si hago range de 1, 2, 3, 4, pues primero aplicará range al valor 1. Entonces me sacará una lista con únicamente el valor 1. Luego aplica range al valor 2. Entonces me sacaría una lista con los elementos 1, 2. Luego range de 3. Me sacaría una lista con los elementos 1, 2, 3. Y range 4 me sacaría una lista con los elementos 1, 2, 3 y 4. Aquí está. Si tengo una lista de listas, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, y otra lista con 1, 2, 3, 4, y otra lista con 4, 3, 2, 1, y quiero hacer una gráfica de pastel de cada uno de ellos. Entonces, como quiero aplicar una gráfica de pastel a cada lista, entonces lo hago de la siguiente manera. Sharp, diagonal, arroba, y la lista de listas. Y me genera las gráficas de pastel. Aquí tienen que tener cuidado que efectivamente la función aplique para la forma en que están enviando las listas. Por ejemplo, si yo diera una lista con elementos, por ejemplo, PyCharm, y pongo una lista con 1, 2, 3, 4. Ahí me dice, oye, no entiendo cómo le voy a hacer con esto. Aquí el problema es que el argumento que debe de recibir PyChart es una lista. Y acá estoy enviando como argumento a PyChart un elemento. Entonces, ahí no me entiende el Wolfram y no lo hace. Aquí, si es una sola lista, pues entonces, y quiero hacer la gráfica, pues simplemente pongo la arroba para que aplique la lista
bueno, la función, perdón, a la lista como un solo elemento. Entonces ahora sí me lo va a hacer. Entonces, nada más hay que tener cuidado ahí que efectivamente los datos que estamos enviando a la función sean los que la función espera para poder trabajar. Eh, Si tengo lo siguiente, len de una lista de listas, voy a dar esta misma que tenemos aquí. Esto me da como resultado la longitud de cada una de las listas que están dentro de la lista. Pero, ¿qué pasa si lo aplico sin la diagonal? Únicamente me da 3. Podemos tener lo mismo, pero con la función reverse. Entonces ahí vean cómo cada una de las listas les invierte el orden. Aquí no se aprecia porque todos son unos, pero aquí sí. Tengo 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Y acá tengo 4, 3, 2, 1. Y acá como resultado es 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa si le aplico sin la diagonal? Si lo aplico sin la diagonal, entonces le aplica reverse a la lista de fuera, digamos. Y cada elemento lo invierte. Entonces, este lo pasa al inicio. Este, bueno, permanece donde mismo. Y este lo pasa al final. Otra, bueno, vamos a ver. Aquí nos puede apoyar en graphics. Por ejemplo, tengo la gráfica vamos a poner varios elementos, un círculo, un polígono regular, de 7 y otro polígono regular, pero con un color. Hay regular, ¿no? Vamos a poner un triángulo y con color
Orange. Entonces, si yo aplico así directamente graphics a una lista de objetos, que sería un círculo, un polígono rectangular de 7 lados y un triángulo naranja, todos los coloca de esta forma, uno sobre otro. Entonces, si cambio el formato y le digo, aplica graphics, pero a cada uno de los objetos de la lista, entonces puedo obtener gráficas independientes. Bien, entonces esta instrucción diagonal arroba es equivalente a una función que se tiene aquí en matemática que se llama map. Y a lo mejor en algunos otros programas que ya tengan este cómputo simbólico, la van a encontrar así como map, no tanto como diagonal arroba, ¿verdad? Pero si yo aplico map de la función f a una lista de elementos, estoy diciendo lo mismo que f diagonal arroba 1, 2, 3. Aquí la función se aplica a cada uno de los elementos y acá igual. La función se aplica a cada uno de los elementos. Entonces esta función map es más común que la vean en algunos otros lenguajes.